Ahora, los trabajadores tienen su programa La Voz del Obrero. La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. Porque no confiamos en el imperialismo ni un tantito así, David Alterman trae a La Voz del Obrero la lucha de los pueblos por su liberación y el internacionalismo proletario. ¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos en este espacio. ¿Saben qué? Se me amontonan los temas en la cabeza y a veces resulta muy complicado elegir cuál es el más adecuado para este momento. Evidentemente el más candente es el que se refiere al genocidio en Gaza. Pero conviene hacer algunas aclaraciones que no son menores. En primer lugar, tenemos que decir que el genocidio se lleva a cabo en Palestina, no solo en Gaza, porque también Cisjordania está siendo sometida a un genocidio. Porque su definición no depende del nivel de muertes diarias que se generan. Se trata de una práctica sistemática. Veamos qué dice la definición. Es la matanza y ejercicio de la violencia sistemática, la desorganización de un pueblo o población para que deje de existir como tal. Es la eliminación física y modificación de la identidad, es decir, que implica limitar la alimentación, el agua y generar el cambio de identidad. Como se puede apreciar, la definición va mucho más allá de una matanza. Son objetivos y metodología. Es el propósito de terminar con una población determinada, exterminando o expulsándola, eliminando o prohibiendo su cultura, anulando o negando su identidad. Y estos son los objetivos no tan ocultos del sionismo. Ni siquiera tenemos que googlear o ir a los libros de historia. Escuchemos a los ministros del gobierno actual de Israel, a los diputados y funcionarios de este gobierno, declaraciones públicas en medios legales y hegemónicos, para entender que su deseo es que los nativos de Palestina desaparezcan, se vayan a otros países. Y si no lo hacen por su propia voluntad, que las mal llamadas fuerzas de defensa de Israel, de eso hablaremos también en otro momento, fuerzas de defensa de Israel, los maten. Así de clarito y directo. Lo más grave es que una parte importante de la población apoya estos pronunciamientos. Además, si no lo saben, el propio Estado de Israel es resultado de la misma práctica. Se determinó la supuesta necesidad para los judíos de contar con su propio Estado. Desde los primeros años de 1900 se comenzó a trabajar en la idea de expulsar a quienes se opusieran al mismo en el territorio de Palestina. Se les compró tierras a los grandes propietarios, luego se incitaba al campesinado a abandonar sus campos y finalmente se los terminó expulsando. A ver si lo entendemos. Es muy similar a las acciones que se implementaron acá en América, en Argentina también, con los pueblos originarios. A quienes no aceptaron la colonización, los exterminaron. Y esa colonización implicó abandonar su cultura, asimilarse a la nueva identidad hispanoparlante, a la religión dominante y someterse al colonizador entregándole las tierras y sus riquezas. Si pudimos entender esto, podemos entender lo que está pasando ahora, en estos precisos momentos, en Palestina. A ver, en concreto, mucho antes que la ONU declarara la partición de Palestina, la confrontación ya había comenzado. La resistencia palestina surgió entonces para frenar al conquistador sionista y contó con cierto apoyo del mundo árabe. Pero también entonces, como ahora,
El imperialismo dividió a los gobernantes y monarcas de aquella época para poder mantener su dominio. Ayer fue el imperialismo inglés, hoy es el imperialismo yanqui y el lobby internacional judío, los que apoyan y sostienen al supuesto milagro israelí. Supuesto, ya que sin el robo de tierras, sin el robo del agua y sin las armas que entregó o dejó pasar el imperialismo, jamás hubiese florecido, entre comillas, Israel. Pero del rol del imperialismo y del milagro israelí hablaremos más a fondo en otras ocasiones. Por lo tanto, para nosotros y para los latinoamericanos, debe ser obligación moral y política desarrollar la solidaridad activa con el pueblo palestino. Moral porque el genocidio es una afrenta a la humanidad toda, no solo a quien la sufre en carne propia. Y política porque quienes están masacrando a los palestinos nos oprimen y sojuzgan cada día de nuestras vidas. Nuestras riquezas, nuestras tierras y nuestras vidas son exprimidas por el mismo actor, el imperialismo yanqui, y con el mismo sistema, el capitalismo. La lucha del pueblo palestino es nuestra lucha. Sus victorias serán las nuestras. Por supuesto que estos temas deberemos profundizarlos. Y en los próximos programas seguiremos abordando estos y más puntos que gravitan en Palestina. Hasta la próxima. Libre, libre.